sala hasta la noche. ¿Quieres aclarar algo? Sí, todos lo preferiríamos. No es necesario que encontréis el diálogo entre las distintas, es decir, podéis centraros en cualquiera de las tres intervenciones, dirigiros a cualquiera de los ponentes. Debes preguntar, no puedes preguntar. Efectivamente, el contexto se empuja. Bien, pues entonces le agradecemos a Pepo que... Respecto de lo que cuando has dicho, bueno, los rasgos que voy a describir como supuestos de la teoría de la decisión no son problemáticos. Digamos que yo lo he leído de una manera diferente y es como un reflejo, o sea que tú no los consideres problemáticos, para mí es un reflejo de que realmente son supuestos culturales nuestros, ¿no? Y que nos resulta realmente difícil concebir el sujeto de otra manera, de manera sistemática. Tal vez cuando uno hace un ejercicio filosófico puede trazarlo, pero en nuestra forma de violación práctica estamos atrapados en el modelo que tú indicas. O sea, mi sugerencia es que somos un poco esquizofrénicos porque creo que gran parte de la narrativa contemporánea es incomprensible de esta idea de que los personajes se ven atrapados por una forma de necesidad que se les impone por el vínculo ético que tienen con nosotros y que no depende de su voluntad y que no se vinculan desde grado. Y grado no es una preferencia que pueda acoger y dejar, no es como formar parte de un club. Hay una tensión en la manera en que nos comprendemos a nosotros. Lo que pasa es que tiene más autoridad la que tú representas porque el arte es presentado, la presentación que el arte ofrece del sujeto, la literatura, es como, bueno, el arte en el fondo es contribuye con un entretenimiento. Por tanto, no contribuye de manera fundamental a perfilar la atención de nosotros. Si reviso lo que he dicho, si reviso lo que he dicho, una de las cosas que he dicho es que la conducta humana es una conducta propositiva dirigida hacia objetivos. Podemos darle muchas vueltas. El micro, por favor. Podemos darle muchas vueltas a eso, pero sí considero que es un aspecto que no introduce muchos matices, pero sí que me parece una distinción pues, que sirve para distinguir lo que son las conductas humanas inteligentes, el hecho de que sean conductas propositivas, es decir, que haya una finalidad o que haya un objetivo. También he mencionado que cuando actuamos nuestra información es limitada y eso creo que también negarlo sería plantear un sujeto omnisciente y no creo que eso sea una situación realista. Otra cosa que he dicho es que he dicho cuatro cosas, que bueno, a la hora de determinar qué elección, qué curso de acción debo elegir, sí que parece que dos factores que debería considerar son mis creencias con respecto a lo que hay en el mundo, digamos, y mis objetivos. Un sujeto que fuera ciego a aquello que pretende conseguir o que no tuviera en cuenta para nada cómo puede funcionar el mundo, pues probablemente diríamos que están viendo aspectos muy relevantes a la toma de decisión. Y la última es que esas tres, he dicho las cuatro: propositivo, capacidad de elegir distintos cursos de acción. Les digo, así planteadas, en supuestos muy básicos, es verdad que podemos darle vueltas, pero sí que parece que así planteadas no creo que sean tan contra, no sé, me parece que son muy generales. Yo creo que los compromisos más cuestionables de lo que yo he dicho, creo que irían a un nivel más de detalle, pero ahí lo veo difícil. Eso no quita para que no formen parte de cierta concepción de lo que somos y cómo actuamos, pero creo que la conducta humana es una
minuta propositiva me parece algo difícil. Una pregunta. Por ejemplo, Sí, yo quisiera preguntarle al profesor Iranzo si no hay una cierta inconsistencia entre esos dos elementos, ¿no? El de la libertad y el del equipamiento, en la medida en que, según lo entiendo yo, la teoría de la decisión, ese sujeto provisto de un equipamiento implica un sujeto con una racionalidad instrumental, con una norma de acción maximizadora y con una psicología hedonista. No acabo de entender muy bien cómo eso se compatibiliza con la idea de libertad cuando ese sujeto, digamos que el sentido de sus acciones viene ya dado. Es un sujeto que no delibera acerca de sus fines, sino solamente acerca de los medios que conducen a unos fines que ya están dados. Entonces me parece que es una libertad más que dudosa, porque además cuando ese sujeto delibera acerca, en virtud de su racionalidad instrumental, insisto, acerca de los medios para alcanzar esos fines, en realidad esa capacidad de elección me parece que es una ficción, porque es una cuestión técnica. Es decir, un sujeto que tiene los fines ya dados y que delibera, ¿no?, acerca de los medios más adecuados, pues me parece que al final es un sujeto que toma decisiones, pero que son decisiones no libres, sino que son decisiones técnicas. Es decir, lo que uno tiene que hacer, dados unos fines determinados, está perfectamente definido. O sea, yo aprecio una cierta inconsistencia entre la idea de libertad, ¿no?, como parte de esa representación del sujeto, y el hecho de que ese sujeto esté equipado tal y como lo modeliza la teoría de la decisión, que efectivamente yo entiendo que es así, como lo define. No sé si está claro el comentario. La respuesta ahí sería que las preferencias que tiene el sujeto puede elegirlas también libremente. Es decir, la teoría de decisión no te está diciendo que ese equipamiento es un equipamiento impuesto. Simplemente dice que dame el equipamiento y ya está, me da igual de dónde lo saques. Y de hecho puede haber diferencias importantes entre los grandes preferencias de unos sujetos y otros. La empresa que tiene la nuclear tiene unas preferencias muy distintas a una organización ecologista. En ambos casos las decisiones que toman los dos pueden encajar en una materia de decisión, cambian las preferencias, dame las que tenga la nuclear, dame las que tenga la ecologista y que dé de acuerdo con esos fines, ciertamente es técnico. Pero eso no significa que el catálogo de fines, de preferencias, a su vez venga impuesto, no tiene por qué. Lo que sí que, o sea, yo creo que más que un conflicto sí que hay una conciencia de que hay una limitación y de que la teoría no te llega a discutir sobre los fines. Eso sí. Y ahí probablemente hace falta un debate. Pero el problema, más que una incoherencia, sería un problema de limitada, y eso habría que aceptarlo. Hay determinados contextos, que creo que tú conoces bien, en el campo de la economía, que parece que dan por supuesto un orden de preferencias. Y esas son las interpretaciones de la teoría de decisión, probablemente más cuestionables. Pero hay que admitir que eso tiene validez en un contexto. Cuando yo intento modelar la conducta de un consumidor, por ejemplo, de acuerdo en economía, de acuerdo en la teoría de la decisión, es un campo de aplicación típico. Bueno, es un contexto donde yo estoy pensando que el consumidor busca máxima calidad por el mismo precio. Es un contexto muy limitado y es que puedo tomarme esa libertad. Cuando intento aplicar la teoría de decisión en un ámbito más amplio, obviamente no puedo funcionar con esos parámetros. Tengo que admitir el subjetivismo y tengo que tomarme en serio que cada sujeto, lo de la nuclear y los ecologistas. Y en principio yo ahí, en la teoría de decisión, no dame el catálogo de preferencias, las creencias y esto. Yo no creo que se esté diciendo equipado no significa que el sujeto viene con algo impuesto desde fuera, no necesariamente. Equipado es equipado, que en algunos contextos muy concretos, como es la economía, como una interpretación económica, se le dé un equipamiento ya de fábrica, no significa que la decisión esté comprometida con eso. He mencionado a Amartya Sen, supongo que tú lo conoces. Amartya Sen ha defendido justamente la aplicación de la decisión teniendo pues, el índice de desarrollo humano lo ha elaborado él, y es justamente un concepto que se contrapone al índice de desarrollo económico. ¿Por qué no tomar decisiones teniendo en cuenta el índice de desarrollo humano y no solo el índice de desarrollo económico? Y eso Amartya Sen lo defiende en economía y ha escrito libros sobre la decisión. O sea, que cuidado, la teoría de decisión depende. Puede haber interpretaciones interesadas de la teoría de la decisión, por supuesto que las hay,
como en otras muchas teorías. Sí, yo la definición de la teoría me parece que está perfectamente clara y la has expuesto de una manera muy correcta. Lo que pongo en duda es que podamos hablar de una libertad sustantiva como ingrediente, como elemento esencial, fundamental de esa visión del sujeto que supuestamente incorpora la teoría. A mí eso me parece muy discutible, porque es un sujeto que no delibera acerca de fines, sino que simplemente aplica decisiones técnicas en base a una racionalidad instrumental. Yo, en fin, me parece que eso es así, ¿no? Entonces hablar de libertad, por lo menos de una libertad sustantiva, me parece que es discutible, ¿no? Aunque, insisto, me parece que además eso tiene un poder de representación importante a cómo son las personas, cómo es el sujeto contemporáneo, ¿no? Por lo menos cómo se conduce el sujeto contemporáneo en multitud de ámbitos de la vida actualmente, ¿no? Que opera, que actúa según una racionalidad instrumental y que no delibera en absoluto acerca de los fines que orientan sus acciones. Por eso está manipulable, porque no delibera acerca de los fines, deja que los fines los elija otro por él. Sí, pero esa acerca de los fines, de luego, sería, yo he dicho que probablemente sea imprescindible, puesto que la racionalidad tiene que ver también con los fines, ¿no? Parece imprescindible hablar de esa cuestión, la teoría de la decisión ahí no llega. Y bueno, simplemente he dicho que quien tenga esto claro, tiene que apostar por una ética de contenidos. Yo he hablado antes de algo así como creo proyectos importantes, proyectos no importantes, objetivos importantes, objetivos no importantes. Pues eso es lo que deberíamos empezar a debatir, qué proyectos son importantes, qué proyectos no son. ¿Por qué este sujeto en concreto, sus preferencias, su lista de preferencias es cuestionable, es cuestionable y este no? Tengo que decir los contenidos. Si entramos ahí, vale, eso es la decisión, no entramos eso. Una cuestión, donde hablas del sujeto y tal, ¿podrías poner en vez del sujeto hombre y individuo? Sí, en principio sí. ¿Qué fue la diferencia exactamente con la especificidad del sujeto? Es decir, ¿qué es lo que diferencia del sujeto del hombre, el individuo? Es decir, ¿por qué se apela al sujeto? Bueno, se apela al sujeto porque se supone que quien toma una decisión es un sujeto. Si tú en vez de sujeto lo quieres llamar de otra manera, tú eres el sujeto el que toma decisiones. En un contexto no tiene más. Eso se ve Es genérico. Se habla de un sujeto en un contexto donde toma decisiones. Y ese contexto le condiciona y el sujeto pues tiene cierto equipamiento en el yo. No tiene más. Por eso diferencia entre el sujeto, el individuo, hombre, ciudadano, para conocer. El sujeto en tanto delibera con respecto a los fines, los objetivos que tiene y en tanto toma decisiones. El resto de la especificidad que este tipo de sujeto respecto a otras formas de ser. Yo creo que simplemente estaría tocando una dimensión de la racionalidad que tiene que ver con la deliberación dirigida a la consecución de fines, y bueno, se supone que quien lleva a cabo el proceso pues es el sujeto. El sujeto en términos bastante abstractos, no estamos pensando en un sujeto que tenga muchas más especificaciones. Se supone que la teoría es bastante abstracta en ese sentido, es muy general. Es decir, no estamos pensando en un sujeto sexuado, no estamos pensando en un sujeto claro. Es un modelo muy general. Pero bueno, tan general como se lo plantea Pascal. Pascal no está pensando en ningún sujeto concreto, está pensando en por qué es humano. ¿Cree o no cree? Yo creo que por ejemplo, yo manifiesto que son procesos de sociedad. Es decir, que el sujeto se configura socialmente. Es decir, es un resultado, es un producto, una construcción. Entonces, pues bueno, realmente habría que atender más a las cuestiones más concretas, ¿no? Es decir, cuál es la especificidad del sujeto respecto a otra forma de ser hombre. No se puede decir, bueno, es operativo, es porque me viene bien. No, pero eso no cabe dentro de la filosofía. Entonces, habría que justificar porque uno se refiere a sujeto y no a, insisto, a individuo, o no servirse de una categoría que finalmente
es puramente operativa, es decir, vacía, es decir, muy formal. Dependería del listado concreto de preferencias y de creencias que tenga el sujeto. Si son equivalentes. El listado de preferencias y el listado de, digamos, de creencias, si se podría hablar así, de dos sujetos son los mismos, estaríamos hablando del mismo sujeto. La teoría no precisa más, no lleva más detalle, pero uno se permite bastante margen de juego. Por puesto un ejemplo, la diferencia muy clara entre el sujeto que toma una decisión, siempre tiene una organización ecologista, que si es el accionista de una empresa nuclear. Creo que se está teniendo en cuenta las implicaciones sociales de la decisión, se cuelan a través del sistema de preferencias periféricas. No solo es tanto la sujeto social como la construcción social. Sí, vale. No es una realidad que aparece necesaria. Eso está socialmente construida y aparte de eso tiene una tradición detrás. Estamos en la estructura, ¿no? Sí, eso es una entonces, ¿de qué manera se puede reintroducir, por una parte, esa complejidad que queda fuera de él y se convierte al sujeto en una cosa puramente operatoria? Eso por una parte. ¿De qué manera se regala la dimensión histórica? Es decir, porque la noción de sujeto tiene una fecha de nacimiento y probablemente también de clausura. Y de qué manera se involucra la cuestión de que el sujeto no cae del cielo, ¿no? Sino que está socialmente codificado. Es decir, lo que se le pide al sujeto ahora no es lo mismo que se le pedía hace tiempo, lo que se le podrá pedir, ¿no? Es decir, que no es una realidad intemporal, formal, vacía y operatoria, sino que es algo concreto, situado, con un pasado, con una tradición, etcétera, etcétera. Y eso ayudaría a hacer más complejo realmente, porque en un instante se trata de decidir, como decíamos, bajo la forma de racionalidad que es el cálculo, que obtiene beneficios y minimiza el inconveniente. Yo creo, bueno, si he entendido bien a Manuel, que expresa a lo mejor la dificultad que tenemos los filósofos como para asumir o apropiarnos de esa noción de sujeto que parece que maneja la teoría de la decisión o que manejan las ciencias sociales, ¿no? Quiero decir, dado la carga filosófica del término sujeto. Pero a mí me parece muy interesante, justamente, me ha interesado mucho que se nos cuente que las ciencias humanas realmente hablan del sujeto. Yo creo que agarrándose, es decir, tomando al hombre como principio de la acción. Y en ese sentido le siguen poniendo la etiqueta sujeto y realmente confesando, como creo que confesó totalmente Valeriano, que en todo caso se trata de una noción absolutamente formal, desprovista de todo contenido. Otra cosa, como señaló ahora al hilo de la respuesta, es que se utilice con fines normativos o tratando de colarle un valor sustantivo, ¿no? Pero que en principio en las ciencias sociales esta teoría funciona como un procedimiento totalmente formal en las ciencias que tratan sobre el hombre, ¿no? Las ciencias humanas. Entonces a mí me parece muy significativo, me parece incluso un síntoma, una expresión más de ese vaciamiento del sujeto, que hablábamos del que también hablaba Manuel, a propósito bueno, no sé si el término zombie o efectivamente estas sociedades en las que lo que opera son mecanismos que están más allá del sujeto, o por lo menos del sujeto cargado de todos los atributos, el de centro, el de instancia reflexiva, el de fundamento, el de autonomía, ¿no? Pero cómo de algún modo la ciencia moderna expresó el saber del sujeto, la representación del sujeto, del mundo por parte de la razón, la ciencia,
la ciencia tal como la entendió Descartes, como en principio cómo ella misma acaba, a mí me parece muy interesante, expresando ese carácter formal que posiblemente tuviera ya en Descartes, ¿no? Y en ese sentido me parece muy interesante el debate que se abre desde la filosofía. ¿Vamos a asumir esta noción de sujeto o vamos a sentenciar que eso no puede ser en ningún lugar lo que la historia de la filosofía quiso que fuera el sujeto? A lo mejor acaba siendo esto un mero... Yo veo ahí es un desplazamiento en el sentido de que la noción del sujeto es una noción filosófica, surge en el interior del discurso de la filosofía. Esa noción es traspasada al espacio de la ciencia social y esa noción es despotenciada, es decir, es formalizada, es vaciada, es simplificada. Y ahora es la filosofía la que debe recuperar esa noción que le ofrece la ciencia social cuando es una devaluación de la filosofía propuesta. Es lo que nos ha Es que... No creo que vaya la cosa por ahí, pero bueno. Hay dos palabras, la de Jordi y la de Manuel, pero creo que la de Manuel incide, es al hilo de esta cuestión. Manuel, tú. Al hilo de esta cuestión. Al hilo de esta. Sí, Entonces, Manuel te la concede a ti. Yo también tenía una cuestión para empezar por mí, pero también en realidad creo que guarda cierta relación con este debate. Una cosa que quería decir es que un concepto es algo formal, es algo que se aplica a cosas que son distintas, porque si no, no serviría para razonar, y desde ese punto de vista cualquier concepto tiene un cierto grado de formalidad. Entonces, en la teoría de la decisión, tal y como lo plantea Valeriano, yo entiendo que se busca efectivamente un concepto completamente formal de sujeto, pero eso no quiere decir que se identifique al sujeto con esto. Es decir, pensemos que las matemáticas son ciencias exactas, son formales, pero las matemáticas se pueden aplicar tanto en el ámbito de la biología, como en el ámbito de la física, como en el ámbito de las ciencias sociales, y obviamente los números significan cosas distintas en cada uno de estos ámbitos. Entonces, en el caso, incluso en los ejemplos que ha dado Valeriano, en la teoría de la decisión, agentes, es decir, por agente podemos entender cualquier cosa que actúe y que pueda actuar en función positivamente. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, incluso ha distinguido diferentes tipos de sujetos, no solo sujetos que podemos identificar con objetos biológicos, con seres humanos, sino sujetos colectivos. Porque, por ejemplo, decíamos, el sujeto es una construcción. Si es una construcción de algún sujeto. Y entonces tendremos que hablar a lo mejor de la sociedad como un sujeto, porque la metáfora de construcción es una metáfora agente que requiere que haya sujetos que construyan. Si el sujeto es la sociedad o la naturaleza, por lo tanto, no creo que el debate filosófico quede vaciado. Sencillamente es una herramienta formal que después puede ser dotada en diferentes ámbitos filosóficos de contenidos distintos. Y esto me permite enlazar precisamente con la cuestión que quería. Una cosa que me ha llamado la atención de la intervención, porque tiene que ver con la formalidad también, es que esta en tu apertura, ¿no? Creo que esto de debo seguir, no puedo seguir, sí, debes seguir. Es que te lo dice algo. Vale. No puede ser, o no puedo seguir. Debes seguir, o sea, no puedo seguir. No puedo seguir. Seguiré. Sí, seguiré. Vale. Creo que describe perfectamente lo que tú has hecho. Porque, en cierto sentido, en el siguiente sentido, es decir, de alguna forma tú has planteado una concepción del sujeto que has mostrado, o que has querido demostrar como imposible, pero que al mismo tiempo esa concepción del sujeto escindido durante mucho tiempo ha sido como la concepción a la cual deberíamos aspirar a acomodarnos en cierto sentido, y hemos visto que no podemos acomodarnos a esa concepción del sujeto, es completamente formal, abstracta, que está separada del cuerpo, que prescinde de lo que es lo particular, y al final lo que hacemos es de alguna manera dejarnos guiar por esa, es decir, a ver si explico lo que me ha generado la analogía que me pasó. Has construido un discurso, no es una crítica, es una cosa que me llama la atención. Claro, pero quiero decir que me ha llamado la atención porque precisamente has construido un discurso en el cual parece que uno plantea una crítica a una determinada concepción del sujeto que en el fondo es imposible. Y lo que manifiesta de alguna forma esa narración es la imposibilidad de ese sujeto. Pero es una narración formal, y vuelvo a la cuestión de las formas. Es una narración que no es una narración sobre ti,
o sobre Berta, o sobre mí, o sobre Valeriano. Es una narración sobre un sujeto que tampoco está aquí o allá, es decir, que tiene algo de esos rasgos, ese sujeto imposible, ¿no? Y que por lo tanto uno tiene la sensación de que se encuentra precisamente en esa tesitura cuando está leyendo que está diciendo debes seguir, no puedo seguir, pero aquí tienes esta descripción de un sujeto. Y por eso veo que ese problema de la formalidad, que en el fondo es un problema de separación, me parece que es un problema filosófico en sí mismo, y que, bueno, ya lo veré. Sí, a ver, esta intervención empezaba con 2 páginas que he eliminado por el tiempo. Esas 2 páginas empezadas con la pregunta ¿cómo debe uno vivir? Y la relación entre esa pregunta y la pregunta ¿cómo debo vivir? Que está formulada dirigida a quien formula la pregunta. En cambio, Bernard Williams considera que la pregunta socrática es la primera, ¿cómo debe uno vivir? ¿Quién es ese uno? O sea, no es ese sujeto que lo formula, tampoco son todos los sujetos. Es una pregunta que está abierta a cualquier sujeto. ¿Qué es ese cualquier? Ese es el centro de la reflexión filosófica. ¿Cómo se determina ese cualquier? ¿Qué cosas se pueden decir? ¿Qué cosas no se pueden decir? Eso ya es una complejidad filosófica importante. Entonces, Kant, si tienes un modelo de racionalidad como el de Kant, está muy claro. Todos tenemos las razones como a todos, no voy a decir de Kant, es un procedimiento que todos pueden seguir, todos tenemos que llegar a una conclusión. Entonces, ese cualquiera son todos. Si tú, como Bernard Williams, o una tradición aristotélica, consideras que un sujeto moral es un sujeto con un carácter en particular, entonces la reflexión ya no tiene ese grado de abstracción, tiene otra naturaleza. Entonces, estoy de acuerdo contigo que es un elemento central de la reflexión filosófica, que es ese cualquiera. ¿Cómo nos relacionamos con ese cualquiera? Entonces, naturalmente, yo al reflexionar estoy haciendo uso de ese cualquiera. Y esto me sirve para comentar o sea, el sentido de formal, lo que yo estoy utilizando es el de neutral, axiológicamente. Entonces no es necesario que todo el discurso sea axiológicamente neutral. Entonces hay un afán, la teoría de decisión, como el Kant mismo, y toda la tradición que intenta, digamos, buscar resolver los conflictos entre religiones, entre concepciones diferentes del mundo, elaborando un discurso que sea neutral respecto a esas condiciones particulares, que no lleve el compromiso. Entonces, uno de los problemas que tiene, tú has querido separar la cuestión que tú has señalado, digamos, de cuál es la decisión más prudente, dadas mis creencias o mis preferencias, la reflexión sobre los fines. Entonces, no está claro que esa decisión se pueda hacer tan claramente, y te lo voy a decir de una manera. O sea, tú estás dando por supuesto la teoría de la decisión que tu carácter, tus preferencias estaban fijadas. Una vez fijadas, empieza a actuar la teoría de la decisión. Entonces, lo que se le vaya a Bernard Williams es que parte de lo que está en juego cuando uno delibera acerca de cómo actuar es revisar su propio carácter. Voy a poner un ejemplo muy trivial, del tipo de los que les gusta la teoría de la decisión. Ahora, si todavía no está muy relacionado, no pasa nada, es amistad. Una persona va a un consejero financiero y dice, mire, tengo esta cantidad de dinero para invertir, ¿qué me aconseja usted? Entonces, lo primero que le pregunta es, ¿usted qué perfil de inversor tiene? ¿Es que un perfil agresivo, moderado o conservador? Pues uno dice, bueno, pues yo soy conservador, soy tal, porque claro, no puedes tenerlo todo, no puedes tener mucha rentabilidad, seguridad y liquidez, tienes que negociar entre eso. Entonces, ahora el consejero dice, mire, pues aquí tiene estos productos. Y dice, claro, es que ahora la renta fija renta un poco. ¿Y si me hago un poco más agresivo? ¿Vale? Entonces, parte de lo que está en tu proceso de deliberación acerca de los fines es la revisión de tu propio carácter. ¿Vale? Entonces parece que un modelo que toma el carácter como dado, que es la primera decisión, no es un buen modelo de la deliberación. Porque es constitutivo de la derivación de un sujeto que esté dispuesto a poner en cuestión su propio carácter. Entonces no podemos separar tanto como se supone que se puede hacer la derivación sobre los fines, pero la derivación sobre los medios. Eso ya es tomar partido sobre un modelo sujeto que yo creo que cercena la idea de que uno pueda reflexionar acerca de las condiciones en las que revisar su propio carácter. Y eso para la condición moral es esencial. ¿En qué consiste ser amigo de una persona? ¿En qué consiste ser padre? ¿En
¿En qué consiste, etcétera, etcétera? Yo ahí admitiría lo que he dicho antes, es decir, la deliberación sobre el fin me parece importante. La deliberación sobre el fin es algo que completa el sujeto. El sujeto puede cambiar su orden de preferencias, es que eso no está prohibido. Claro que puede haber un cambio en el orden de preferencias y en los objetivos que persigue un sujeto a lo largo del tiempo. Y tiene que haber cierta deliberación con respecto a eso. Eso es cierto que la primera decisión no lo toca. Ahora bien, cuando tú tomes una decisión en un momento puntual, si no tienes claro cuáles son tus preferencias, difícilmente podrás establecer a partir de ahí una guía de acción. Y eso es lo que yo necesito para poder aplicar el aparato. Que ese sistema de preferencias en un momento dado, de que 3 meses o 6 meses haya variado, eso en principio no contrairía a la primera decisión, es una posibilidad. Y también es una posibilidad de que eso queda abierto, que eso consiga un proceso de deliberación. Pero la deliberación acerca de los fines tiene una naturaleza diferente que no queda cubierta por la primera decisión. O sea, volvemos por antes. Volvemos a constatar una limitación a la hora de abordar esa cuestión, pero no hay una incompatibilidad en ello. Es lo que yo veo. No hay incompatibilidad. Se admitiría el cambio y se admitiría la deliberación. Bien, Manuel, preguntas a más. Bueno, yo tenía dos tipos de preguntas distintas. Creo que esas me las suscitaban la discusión esta sobre ciencias sociales y otro era más kantiano, digamos así, que tiene que ver con el sujeto. Bien, respecto a lo segundo, que era por lo que yo pedí la palabra, a mí me parece que es la filosofía esa que más se ha enredado en la cuestión del sujeto. Yo creo que las ciencias sociales han estado más libres de esa cosa. Y desde luego me parece que en este sentido han influido sobre la filosofía, digamos, con más calma, no de forma tan dramática, que la filosofía lo hace, en ese tan enredar en la cuestión del sujeto. Bueno, se podría apelar, por ejemplo, por llamar la atención a la cosa, a los clásicos de la sociología, digamos, a un clásico que es Talcott Parsons. No habla de hombre, ni habla de sujeto. Habla de la acción social, en general de la acción humana. Y entonces, el análisis que hace es un análisis funcionalista. Entonces habla del sistema de la acción humana. Entonces el sistema de la acción humana limita, por una parte, dice, con la naturaleza, y por otra parte, con la realidad evolutiva. Esos son los límites del sistema de la acción humana. Con la realidad evolutiva. Dios. Y después dice, bueno, pues ese sistema de la acción humana tiene a su vez subsistemas. Uno es el sistema cultural. Otro es, dice, el sistema de la personalidad. Es el segundo subsistema. Otro es el sistema psicofísico. Es otro sistema. Entonces, bueno, pues cada uno cumple una determinada función, pero el sistema de la personalidad es un subsistema más. Y bueno, primero el sistema cultural, el sistema social, el sistema de la personalidad y los derechos éticos. El sistema cultural es el mantenimiento de pautas, el sistema social cumple la función de integración, el sistema de la personalidad, la función de consecución de fines, y el sistema psicofísico, la función de adaptación. Entonces, vamos a decir, la acción humana no es, el sistema de la acción humana no es, sin referencia a una realidad última, y ello en el contexto de la naturaleza, y sí, vamos a decir así, no opera un sistema de mantenimiento de pautas, un sistema que integre la acción de los distintos, de todos los elementos del sistema, que es el sistema social, sin un individuo que se ponga aquí, que plantea realizarlo, y si ese individuo está construido sobre un sistema psicofísico, que es el contacto de la individualidad con la naturaleza. Entonces, bueno, se lo ha tomado así, y desde luego le vamos a hablar a Talcott Parsons de la importancia de sujetos y de puntos de sujetos, si están etcétera, si están etcétera, simplemente no lo entiende. Sin más, es que no está planteado eso, las cosas no están planteadas así, es un ingrediente, digamos, ingredientes de elementos, vamos a decirlo así, que están a la base del sujeto y elementos que trascienden. Y lo que respecta también a la cuestión de la importancia de la teoría de decisión en las ciencias sociales, precisamente en ese contexto, bueno, las disciplinas son autónomas.
pero tal como se veía en la, vamos a decir, el estatuto de la teoría de la decisión en el contexto de la ciencia socialista general, bueno, pues también vamos a decirlo así, que no se enredaba en esta clase de problemas. La teoría de la decisión, la decisión general, la teoría de la decisión económica, opera por la idea de un sujeto que trata de maximizar lo que considera. Entonces eso pues, es un campo de investigación autónomo y por supuesto se han hecho miles de cosas y se podrán seguir haciendo miles de cosas en ese campo. Pero otro paso, otro nivel de la teoría de la decisión es la teoría de juegos. Y ahí ya entonces no es un sujeto, sino son dos sujetos. Es decir, que tratan de maximizar uno frente a otro que cada uno considera su utilidad, para lo cual el otro puede favorecerlo o puede ser monstruoso. Y ahí había un capítulo decisivo que era la cuestión del dilema de los prisioneros. Es con ello con lo que conectó la sociología, digamos así, diciendo que, vamos a decir, la consecución de todo bien colectivo tiene que, no puede pensarse sino como la introducción de mecanismos mediante los que se ha neutralizado el dilema de los prisioneros. El dilema resultante de que si cada uno persigue lo que considera su utilidad independientemente, el resultado se obtiene para todos. Entonces tiene que haber habido mecanismos que hayan neutralizado. Si hay bienes colectivos que funcionan con cierta estabilidad, tiene que haber mecanismos que hayan neutralizado el dilema de los prisioneros. Paso siguiente, es un nivel completamente teoría de decisión a un nivel, teoría de los juegos en otro nivel, y vamos a ver el uso que se hace en sociología de la teoría de juegos, basándose sobre todo en el capítulo del tema de los prisioneros, y digamos era muy distinto. Pero respuesta, para que se haya superado, para que pueda haber solución política, para que se hayan podido introducir mecanismos que hayan neutralizado el dilema de los prisioneros, sin cuya neutralización no hay bien colectivo que funcione, tiene que haber existido un sistema de referencias sociales. Eso es otro, digamos, es otro nivel. Claro, entonces estos tres niveles pues se van, digamos, construyendo uno sobre otro, o vamos a decir así, el siguiente se revela como base de la anterior. La problemática de la ciencia social será más amplia y la teoría de la decisión queda ya enmarcada primero en teoría de los juegos y después en teoría social. Después en problemas básicos de teoría social. Entonces, cada campo funcionaba con total interesante. Pienso que esa era la idea. Lo que quería decir. Entonces, otra cosa es una pregunta kantiana que me gustaría. Sí, la última ya, porque si son las 8 menos 5. Bueno, sí, bueno, si no. No, pero Bueno, pregunta primero a Manuel Vázquez. Era una cuestión de, habla de que hay conceptos ético-políticos básicos que están construidos enteramente sobre conceptos. Entonces, eso has dicho, habría que salvarlos. Con eso me quedo. Bueno, sobre qué criterio, con base en qué criterios. Porque eso parece, vamos a decirlo así, una posición, vamos a decirlo así, edificante. Me quedo con los conceptos de libertad, con el concepto de democracia, con el concepto de soberanía y todos estos conceptos. Están construidos netamente y enteramente sobre la filosofía del sujeto. Se me desmonta el concepto del sujeto y precisamente yo salvo eso. Decido salvar eso. Sobre la base de qué experiencias, sobre la base de qué criterios, sobre qué fundamentos. Una primera cuestión. Y después me refiero a lo mismo, tiene que ver lo mismo. Porque la pregunta está hecha más bien desde Kant, esa noción kantiana. Lo que se refiere al concepto de la unidad de necesidad. Bueno, yo creo que en ese concepto también hay bastante de la idea de Kant. Puede tener relación también con la pregunta que acabo de hacer antes, en el sentido de que la razón práctica hace valer su imperativo, hace valer su realidad y la de sus conceptos, entre ellos el imperativo teórico, el carácter universalista y demás, lo hace dulcificante, es decir, haciéndose valer por la vía de que toda negación de ella se revela a ese trasfondo, aunque se quiera negar como, vamos a decirlo así, catástrofe frente a ese trasfondo. Esta es la experiencia de una necesidad práctica, vamos a decirlo así, en el sentido de que la negación, de quererla, se convierte en una catástrofe, se revela como catástrofe precisamente sobre ese. Y lo que la razón manda, ni se pueda
ni es reducible en términos actualistas o lo que fuera a ninguna otra cosa. Es decir, se hace valer de por sí, en el sentido de una necesidad práctica que no se puede ver. Queramos o no queramos, hay fines que debemos perseguir. Esa es la idea, es la idea de Kant. ¿Eso se puede demostrar? No. Pero simplemente cuando los fines que debemos perseguir no se persiguen, el resultado es una catástrofe. Y se revela como catástrofe en el sentido de que nos estamos negando a hacer perseguir aquello que deberíamos precisamente perseguir, que se revela en la catástrofe que consiste en no perseguir. Claro, en este sentido, esta idea kantiana, bueno, me parece que lo que hace Bernard Williams es reformular esta idea, digamos, esta idea kantiana. Bien, sobre ese argumento sostiene Kant, vamos a decirlo así, la defensa de conceptos tales como el de libertad, ligados a la filosofía del sujeto. Entonces, cuando dices que los conservas, los mantienes, es decir, esos hay que poner a resguardo de cualquier cosa, es sobre base kantiana o sobre qué base. Bueno, no. ¿Ya? Pero entiende esto para decir que no ha dicho. No, es que no ha sido eso lo que he dicho. Vamos a ver, situó en el contexto, y el contexto, el trasfondo no es otro que la polémica, el debate, el intercambio de ideas acuciante respecto de el final de la noción del sujeto, el relevo del sujeto y la sustitución del sujeto en la medida en que o bien lo convertimos en una pura operatoria X vacía a la que le asumimos la mochila de las creencias y las acciones, faltaría menos. Entonces, ese debate respecto de hasta dónde llega la noción de sujeto, hasta dónde es operativa la noción de sujeto, pues bien, hay autores que nos ratifican la noción de sujeto y bien al contrario, relevan el sujeto por otro tipo de realidad, por otro tipo de imagen, por otro tipo de representación del ser hombre. Entonces, desde Nietzsche hasta Deleuze, los ejemplos son múltiples. Ahí, frente a eso, lo que simplemente quería marcar, señalar como un punto de referencia a tener en cuenta, es que nos guste o no nos guste, nos gusta, la construcción social, política, jurídica, democrática de la modernidad está atravesada, está constituida a partir de la noción del sujeto. Y en ese sentido, lo que le pasa al sujeto revierte en las crisis o en la comprensión o en las deficiencias que achacamos a sistemas jurídicos, a sistemas políticos o a sistemas sociales. Porque lo que quería señalar, y ahora lo digo, es que esos relevos apresurados de la noción de sujeto deberían tener en cuenta lo construido a partir de la noción de sujeto. Y en ese sentido, se dice que no es una operación neutra, no es una operación puramente teórica, es decir, sino que el que apuesta, y Nietzsche y otros también, el que apuesta por un más allá del sujeto, está apostando también por un más allá del derecho, en la forma que lo conocemos, por un más allá, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, es desde el que... No, sí, te he entendido perfectamente. Es decir, te he entendido la afirmación de que todos estos conceptos ético-políticos básicos están construidos sobre la teoría del sujeto. Prescindir entonces de esa base es, en definitiva, dejar en el aire esos conceptos. Yo creo que Manuel se está refiriendo no tanto a tus comentarios, a la intervención de Valeriano, sino al final de tu ponencia, en la que efectivamente... Al final has hecho referencia, diciendo, los conceptos ético-políticos básicos van vinculados a la noción de sujeto, Y pensar en el sujeto, decía Manuel, no se puede hacer abstrayendo. A la noción de sujeto que por el lado religioso introduce Lutero, que por el lado epistémico introduce Descartes y que por el lado político introduce Locke.
y vamos a decirlo así, por el lado del sujeto colectivo, una vez constituido a partir del individual, construyen. Están construidos enteramente sobre la noción de sujeto. Entonces vamos a ver, la crítica naturalmente de la noción de sujeto, el hacer desaparecer, el desmontarla, tiene que suponer una crítica, pues un desaparecer, un desmontaje de esos conceptos. Vamos a ver, entonces se acepta sin más ese desmontaje o no se acepta ese desmontaje, etc. Si esos conceptos los entendemos construidos sobre la razón práctica moderna, construidas sobre la idea de sujeto, y entendemos en sentido kantiano que esos conceptos son irrenunciables, entonces se volvería irrenunciable la idea de sujeto moderno tal cual o no. Vamos a ver, lo que se considera irrenunciable son las adquisiciones logradas en base a la noción de sujeto. Entonces, el más allá del sujeto, de alguna manera, debería de mantener, conservar aquello que se entienda conservable, mantener, etc., a partir de, pienso por ejemplo en el caso de Levinas, si hay una noción jurídica, es la noción de responsabilidad. Esa noción de responsabilidad está pensada a partir de un sujeto. Evidente, no puede ser pensado de otra manera, pero en la manera en la que piensa Levinas la noción de responsabilidad, que no se ciñe, que no se pliega a la noción de sujeto convencional, etcétera, etcétera, bueno, ahí lo que se arbitra, lo que se abre es la posibilidad de que tendrá que venir acompañada de una modificación, de una sustitución al límite o lo que sea, respecto de la concepción jurídica de la responsabilidad. Porque esa concepción, insisto, está atravesada por la noción del sujeto, no el sujeto que simplemente actúa, elige, decide, me quedo con esto, maximizo con esto, etcétera, etcétera, no. Desde lo decisivo que entiendo de la noción de sujeto, es decir, desde la autocomprensión de sí mismo como tal. Sin esa vuelta, sin esa autorreferencia, no hay sujeto. Habrá otra cosa, habrá hombre, habrá individuo, habrá ciudadano, y todas magníficas, yo te digo que no. Pero lo que está claro es que la noción de sujeto va acompañada de esa noción de apropiación de sí y de la autorreferencia a sí, en el sentido que decía que es el tránsito del sí a sí mismo, es el tránsito del yo pienso, el yo como el sujeto de actividad, el sujeto activo que desarrolla la acción de pensar, y el sujeto, el moi, convertido en objeto que es lo pensado. Sin esa autorreferencia de sí a sí mismo, no hay sujeto. No hay sujeto. Es decir, lo podemos llamar por cuestiones puramente pragmáticas, por cuestiones porque bien nos viene bien mirado, etc. Se puede llamar como tú quieras, pero bien, pero mi cosa es verdaderamente la reflexión filosófica. Consiste simplemente en convertir en algo operativo, nada más y nada menos que la noción de sujeto. No sé. Yo desde luego no. Y desde luego reganar para la filosofía la noción de sujeto que está en las ciencias sociales, que está tal, pues sinceramente creo que la historia de la filosofía facilita modelos, ejemplos, etcétera, más reflexivos, más completos, etcétera, etcétera. Que eso no se puede aplicar a todas las ciencias sociales, y es lógico que lo simplifique, que lo formalice, y solo de esa manera te estás convirtiendo. Si yo no resuelvo un poco, es que no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Pero mi pregunta es, bueno, y en ese sujeto operativo, formal, agente, etcétera, etcétera, ¿qué queda del sujeto? Tú dices, no queda nada. Bueno, entonces, ¿para qué no? La última intervención, sí, pero la pregunta se dirigiría también a ti. No, puedes hablar. Sí, a ver, yo lo que quería aclarar son dos cosas. Una es que cuando estoy refiriendo aquí al kantismo o a Kant, la lectura de Rawls, por ejemplo, de Christine Korsgaard, y el aspecto que más
criticado es la escisión de forma y contenido, que está presente en ambos de una manera dramática, y otra escisión que creo que el concepto de necesidad práctica de Williams también tiene que quebrar, o al menos en el concepto en el que yo estoy interesado. Yo te quería preguntar, resumiendo, si difería mucho en necesidad. A ver, hay un concepto de necesidad práctica en Kant que, o sea, la forma de imposición sobre el sujeto es la misma. Es el mismo concepto, es una imposición que tiene una autoridad y que no seguirla te destruye, te degrada. El concepto de degradación. Cuando Primo Levi no acaba de entender por qué no puede dejar de tener testimonio, es un impulso que me mueve, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí está el concepto de necesidad práctica, y él no tenía ese concepto. Sí, lo que pasa es que Kant está acompañado de una, digamos, por otra serie de conceptos que para mí hacen difícil entender el verdadero alcance de ese concepto, pero la idea de necesidad está bien clara, es la misma. Eso estoy de acuerdo. Bien. Muchísimas gracias a los ponentes por la disponibilidad, por las estupendas ponencias que han presentado y por la disponibilidad para mantener esta discusión, yo creo que tan interesante y tan larga, ¿no? Gracias a todos también por asistir.